la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida, o sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Cuando alguien se queda sin respuestas, lo primero que empieza a buscar son culpables. Y la verdad es que a esta altura del partido uno puede pensar que para dedicarse a la política, lo primero que hay que hacer es convertirse en un psicópata que sabe echarle la culpa a los otros de sus propios errores. En lugar de asumir que algo no funcionó, que no es que todo marchó de acuerdo al plan, como suele decir Milei en sus posteos. No están marchando las cosas de acuerdo al plan. Y entonces aparecen, frente a cualquier dificultad, aparece esta cosa psicópata de echarle la culpa a alguien. Y tal vez sea así, tal vez hacer política sea aprender el arte de ser psicópata, no asumir los errores propios y echarle la culpa a alguien. Entonces, en esta línea de los creadores de los que voten a favor de los jubilados son genocidas, o sea, el presidente Javier Milei este fin de semana, cuando dijo que quienes promueven el aumento a los jubilados serán responsables a futuro de un genocidio de niños y cosas por el estilo, ahora se incorpora esta, que la suba del dólar, la culpa la tiene Villarroel. O sea, con tal de echarle la culpa a alguien, vamos a tener que escuchar este tipo de dislate. La verdad es que la culpa de la suba del dólar la tiene la desconfianza. Y la desconfianza de los que tienen guita se aplicó tanto para Macri, donde no existía Villarroel, la sufrió Alberto Fernández y la empieza a sufrir Javier Milei. El propio Milei, que era el gurú, el que sabía de macroeconomía, de finanzas, de mercados, el que en su momento, él mismo lo dijo, vetó el primer aumento a los jubilados para que no subiera el riesgo país. Es el mismo que ahora ya se le acabó el encanto. Esto es como el truco del mago. Vos ves al mago y ves el mago y te fascina cómo hace el truco, pero si alguien te revela el truco del mago y el mago te sigue haciendo el mismo truco, decís, che, viejo, ya me aburriste, tigre. Y esto es lo que está pasando con Milei. Son los mercados los que se aburrieron del mago, le conocen el truco, ven venir, ven desconfiar, ni siquiera es que le hayan retirado su apoyo ideológico. Seguramente los tipos que están moviendo la guita y que la están sacando de la Argentina ya hicieron su negocio con el carry trade y serán muy mileístas, les encantarán las ideas de extrema derecha, pero no quieren perder plata. Entonces es tan sencillo como eso. La culpa de la corrida cambiaria, porque esto fue lo que pasó ayer, donde el dólar subió 50 mangos y cerró en 1.380, la culpa de la corrida bancaria no la tuvo Victoria Villarroel, sino que la tuvieron los mismos tipos que apoyaron a Milei hasta acá, que incluso a partir del informe del JP Morgan, el mismo JP Morgan, banco de inversión y de fuga de divisas, que fue maestro en el arte de sacar la guita de la Argentina y llevarla a cuentas seguras en paraísos offshore o en propiedades en Miami. El banco JP Morgan, que apoyó a Milei porque sabían que le iba a permitir hacer todo tipo de negocios, ellos mismos son los que hace, un mes y medio dijeron, take a breath, tomémonos un respiro de la Argentina, y a partir de ahí empezó a subir el dólar. Y le ofrecieron tasas, y le ofrecieron plata, le ofrecieron de todo a los tipos que mueven grandes cantidades de dinero para que se queden, y no se quedaron. Entonces la corrida cambiaria no es responsabilidad de Villarroel, sino de los propios tipos que apoyaban a Milei y ahora dejaron de apoyarlo y están corriendo, están sacando la plata para refugiarse en otro lado. Dicho esto, esta es la primera falacia de lo que salieron a decir ayer Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La segunda falacia, y ahora la vamos a desarrollar, es que la suba del dólar no va a pasar a precios. Trabajo de manera hiperactiva con 6 de los 8 ministerios. O sea, con el 75% de los ministerios yo trabajo de manera activa. Sí, pero la política no te vuelve loco. No, pero es que está dividido de otra manera el funcionamiento del gobierno. Digo, esto lo expliqué hace poco. Hay un triángulo de hierro político ahora, que es
Santiago Caputo como estratega, mi hermana como armadora, digamos, la política territorial, y Guillermo Franco la política, digamos, o sea, digamos, de vincular con el resto de la política. Eso, digo, cómo funciona la política. Sí. Y solamente suben cosas que necesitan el dedo mío. Y yo estoy abocado 100% a la gestión. Bueno, de todo esto lo que queda en claro es que el triángulo de hierro ahora es un cuadrado, que hayan incorporado a Guillermo Franco a esta mesa que antes era de 3. ¿Y esto qué supone? Que le han quitado, entre Karina y Guillermo Franco, se han repartido una parte, o se están por repartir una parte de las cosas que caían en Santiago Caputo. Digamos, lo está diciendo el propio presidente Javier Milei, entre líneas. Siempre todo es elogioso hacia sí mismo. Nunca decir, bueno, che, acá nos equivocamos, tenemos que corregir más o menos para este lado. Este tipo de discurso soberbio, psicópata, bueno, habrá que ver cuánto le funciona, ¿sí? Porque lo bueno de los soberbios sucede cuando las cosas les salen bien. Que dicen, ¿sabe qué, amigo? Yo la tengo clarísima, clarísima, y todos los que no piensan como yo son mandriles. ¿Sí? No se lo escuchó ayer a Milei hablar de mandriles, de los tipos que se equivocaron en el diagnóstico, de todo lo que dijeron, che, cuidado que el dólar está barato, en algún momento se va a soltar. No, el dólar... Acuérdense del propio Milei diciendo, el dólar, si uno divide la base monetaria por las reservas, el dólar debería estar a 600 y por eso yo voy a comprar solamente cuando esté en el piso de la banda en 1000. Diagnóstico errado, un diagnóstico casi de mandril, equivocado, errado. Uno podría decir, la tiene adentro, toda esa barbaridad de que le encanta decir a Milei. Bueno, si Milei se mirara a sí mismo con sus ojos, la tendría dentro, porque dijo que el dólar podía estar a 600, pero que él iba a conceder y iba a empezar a acumular reservas cuando tocara los 1.000 pesos. Nunca estuvo a 600, nunca tocó la banda de los 1.000 pesos, y lo que es peor, el gobierno nunca compró reservas. Aún así, pese a esto, y ahí sí por la influencia política, el Fondo Monetario Internacional ayer le dijo, bueno, ok, nene, te vamos a mandar los 2.000 millones de dólares, eso que tenés que... Y ni siquiera lo consideró un waiver. ¿Por qué? Esto es importante. Porque solamente se pueden dar 2 waivers, o sea, 2 perdones por año a alguien que no cumple con las metas pactadas con el Fondo Monetario, 2 por año. Se ve que el Fondo Monetario prevé que va a tener que usar esos 2 waivers más adelante porque ahora la cosa no está yendo bien. Y en un comunicado con pocas cifras y mucho de apoyo político, más que de apoyo técnico y precisiones técnicas, lo que dijo él es, bueno, está bien, le vamos a mandar estos 2.000 millones de dólares, cosa que funciona otra vez como otro salvavidas. Y los señores que mueven la guita, los señores que leen atentamente el informe del JP Morgan, los que decidieron, mirá, estos no están cerrando las cuentas, esta gente no tiene reservas para bancarse una corrida, son los que se están yendo y son los que también sacaron la cuenta de que esos 2.000 millones de dólares que está mandando el Fondo Monetario, el lunes hay que pagar 800 en intereses, o sea que quedan netos 1.200. Y contra lo que están comprando, no ya los grandes fondos, pero también los privados, vía cajas de ahorro, en dólar en blanco, están comprando alrededor de 2.200 millones por mes, o sea que 1.200 millones solo le alcanzarían para 15 días. Esta es la magnitud real. También es verdad que le llegó otro préstamo del BID de 1.200 millones de dólares y ayer a última hora estaban reunidos discutiendo, ¿qué hacemos? ¿Usamos la guita del BID para calmar la locura contra el dólar? Todo esto para llegar a elecciones y todo esto dicho por el propio gobierno para que el dólar no suba y no dispare la inflación. Entonces ahora, cuando ven que el dólar sube, empiezan a decir, no, pero esto, chicos, tranquilo, que esto no va a pasar a precios. Esto ya lo han hecho otros ministros de Economía, les ha salido mal, no han podido sostenerlo. Y esta idea de que el dólar no pasa a precios, es decir, hermano, no conocés la Argentina. Intervención, el tipo de cambio flota y tenemos que acostumbrarnos a que, como digo, puede subir o puede bajar. Y que no hay, digamos, no hay que enojarse con los funcionarios porque se mueven. Eso es lo que yo hago. Algunos si lo decís se enojan igual. Digo, es libre, o sea, al que le parezca barato comprará y el que le parezca caro venderá y ya, pero no sé por qué se enojan con nosotros. Esta es la versión tranquila de la canchereada aquella que hizo Toto Caputo hace 2 semanas cuando dijo, si está barato comprá, campeón. Y los campeones compraron y dispararon el precio del dólar. Porque Caputo en la primera parte de si está barato comprar, campeón, dice el dólar no está barato. Y mirá si no estaba barato. Bueno, ahora ya dejó de decir que el dólar no estaba barato y ahora dice, no, bueno, el dólar flota dentro de la banda
Y lo que hasta hace una semana era una certeza de que el dólar no estaba barato, hoy, bueno, no, es libre flotación de la banda. Esta es la inconsistencia de estos tipos, que cuando no pueden echarle la culpa al otro, niegan lo que dijeron hace 2 semanas. Entonces, ¿cuál es el que mintió? El que hace 2 semanas dijo el dólar está barato. ¿Y por qué no pensar que está mintiendo ahora cuando dice que todo esto no va a pasar a precios? Nuestro foco es la inflación y siempre, vamos a estar focalizados en que no sobre un peso, en que la oferta y la demanda de dinero esté lo más equilibrada posible. Y si se genera una distorsión, ya sea, podría ser por una caída en la demanda de dinero, bueno, el central tiene las herramientas para absorber los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente esto, porque en definitiva, como digo, de eso se trata, y que entonces aún si subiera el tipo de cambio, que no se reflejara en precios. Bueno, que no se va a reflejar en precios. Ya algunas listas, las automotrices, por ejemplo, que habían mandado listas con aumentos del 4%, ya lo corrigieron y mandaron aumento del 9 o del 10%. Los aumentos se van a sentir en la carne, que a lo largo de la segunda quincena de julio se despertó. O sea, no se van a sentir, piensen que nosotros está terminando hoy, julio, en 10 días se va a conocer la inflación de julio y puede que ahí no se sienta mucho, pero seguramente va a estar por arriba de la del mes anterior, poquito, algunas décimas, pero sí se va a sentir en la de agosto, que empezó hoy, el mes de agosto. Ahí lo que están viendo es que ¿por qué pensar que si antes el dólar, cuando aumentaba en la Argentina previa a Milei, un aumento del dólar pasaba precio por los mecanismos especulativos y por las dudas y por lo que sea que tienen los formadores de precios, tal vez no pase toda la magnitud de ese aumento a precios, pero sí va a pasar, en alguna medida va a pasar, en harina, en aceites, en alimentos, en carnes. Y además esto no contribuye el gobierno, que tiene tarifas dolarizadas. YPF anunció hoy, y esto a mí me da algún grado de sospecha, que dijo que ya no van a comunicar más los aumentos mensuales. Dice, bueno, los aumentos van a ser un poco según la zona, según el consumo, según una zaraza extraña, como para que sea indetectable la manera que te aumentan la nafta. Y esto va a complicar, o sea, ¿cómo la va a medir el INDEC, el aumento de las naftas en la Argentina, si se dispersa la cantidad de aumentos de esa manera? ¿Cómo se va a medir? Y ese impacto, ¿cómo se va a promediar después? Porque recuerden que las tarifas están dolarizadas. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a pisar los aumentos de tarifa, va a tratar de pisar los aumentos de tarifa hasta octubre, hasta las elecciones y lo habitual en estos casos. Sin embargo, también hay que decir que hay otras tarifas, como la del transporte, que volvieron a aumentar. Hoy aumentó el transporte de pasajeros también. Todo esto siempre hay que recordarlo en un contexto en el cual los aumentos de paritarias están pisados en el 1%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos los meses los trabajadores, si la inflación es del 3, pierden un 2. Si la inflación es del 2, pierden un 1. O sea, de lo que les pudieron aumentar, pierden el 50% en el mejor de los casos, si no pierden más. Entonces, esta cuestión de los salarios pisados y los aumentos que van a venir, producto de la devaluación, va a generar que la gente sea más pobre. Después cuéntenla como quieran, échenle la culpa a quien quieran, échenle la culpa a los K, échenle la culpa a Villarruel, porque fíjense, ayer, en 2 streamings paralelos, el presidente Javier Milei, en una de esas entrevistas amables que le hacen, dijo: la culpa es de Villarruel, porque Villarruel permitió la ley de los jubilados, que sesionara el Senado. Es la presidenta del Senado, ¿qué iba a hacer? Permitió que sesionara el Senado y eso desencadenó esta corrida cambiaria. Mientras que por otro lado, el ministro Caputo decía que el verdadero riesgo era el riesgo Cuca, el riesgo de que ganen los Kirchner en las elecciones, cuando la verdad los Kirchner solamente pueden ganar en la elección de provincia de Buenos Aires, porque no hay otra elección donde el kirchnerismo sea relevante. A eso ha quedado reducido. El kirchnerismo puramente solamente puede ganar o perder en provincia de Buenos Aires, y bastante peleados están ahí todavía todos, y hay que ver si ganan producto de la lista de unidad que tienen, pero la dispersión que se les puede armar por afuera. Entonces, están armando un fantasma que en verdad no existe. Ni Villarruel es tan poderosa como dicen, ni el kirchnerismo es hoy por hoy tan poderoso como ellos imaginan.
El primer enemigo nuestro, ¿quién es? La Cámara Argentina de la Construcción. ¿Por qué? Porque no hay obra pública. Porque, digamos, si la obra tiene sentido que exista, la hace el sector privado. De hecho, nosotros ahora estamos licitando 10.000 kilómetros de ruta. Lo puede hacer claramente el sector privado, no tiene por qué estar en el sector público. A ver, vos no podés imprimir la riqueza, digamos, imprimiendo billetes. Si a vos te viene alguien a comer a tu casa y tenías, no sé, te vienen 10 tipos a comer a tu casa y tenías para un plato de fideo, ¿qué vas a hacer? Comprás una fotocopiadora y le das a los 9 restantes un papel y a una... Ah, acá tenés los fideos. ¿Qué vas a comer? Mierda, sí, papel, exacto. Bueno, estas simplificaciones ya a esta altura del partido son como el truco del mago. Pueden funcionar en campaña electoral, donde decís, oh, mirá, cuando vos estás viviendo una realidad de una mala gestión que post pandemia te disparó la inflación y si viene un loco como este y te simplifica las cosas así, y es como el truco del mago, puede que te deslumbre. Ahora, un año y medio después, cuando ves que lo que sucedió fue una crisis de empleo, una apertura de importaciones, una situación cambiaria por la cual hay que ver si ahora se corrige y si se corrigió, difícil, pero en buena parte de las cosas donde Argentina era una potencia, desde los lácteos a la carne, pasando por los limones de Tucumán o la fruta o la manzana de Río Negro, todo eso se volvió inviable y no vale la pena producirlo. Cuando uno ve todo eso, dice, che, ¿el mago era tan buen mago o era solamente un mago y no era un economista que era capaz de manejar semejante quilombo como es la Argentina? Y yo tiendo a pensar que el truco del mago, cuando se conoce, y queda medio desmantelado. ¿Qué pasa con lo que está diciendo Milei? Dice, bueno, la culpa es de la Cámara de la Construcción. No, el que cortó la obra pública es él. Y lo que le están reclamando por obra pública y la plata, si decís, mira, si vos no querés hacer la obra pública, danos la plata. O sea, son los gobernadores. ¿Y por qué los gobernadores le dicen, mira, repartí la plata, si no querés hacer la obra pública, danos la plata a nosotros y nosotros hacemos la obra pública? Pero lo que no podés hacer es robarte la plata de la obra pública. De ahí sale, en buena medida, esto es lo que empieza a consolidar la unión de gobernadores, que primero le plantó 2 leyes en el Congreso pidiéndole que reparta el impuesto a los combustibles líquidos y que reparta mejor los adelantos del Tesoro de la Nación, y desde ahí se armó un desprendimiento de 5 gobernadores que van a presentar listas propias que no van ni con el peronismo ni con la Libertad Avanza. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? No es la Cámara de la Construcción, son los gobernadores que están diciendo, hermano, si vos no haces el mantenimiento de la ruta, deja de cobrar el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene un doble perjuicio para las provincias. Les aumenta el costo del transporte y además no se hace el mantenimiento de las rutas. Y encima la guita te la quedás vos, con lo cual acá no es la Cámara Argentina de la Construcción, es el presidente que se quiere quedar con la guita de los impuestos del combustible líquido, que todo cargamos cuando vamos a cargar nafta, y que ayer se aumentó justamente. O sea, desde hoy volvieron a aumentar el impuesto a los combustibles líquidos porque necesitan plata. El mismo presidente que dice, no, nosotros antes de subir un impuesto me corto una mano, bueno, siguieron subiendo el impuesto a los combustibles líquidos, que en lugar de darlo para su fin específico, una parte, que es el mantenimiento de la ruta, se lo queda a él para el famoso superávit, y entonces le niega la guita a los jubilados, pero se la da al campo bajándole las retenciones. Pero a su vez, la guita que le da al campo bajándole las retenciones se la aumenta o se la compensa, o andás a ver cuál es la alquimia que hace, sube el impuesto a los combustibles líquidos para que esa plata termine en el Poder Ejecutivo y no vaya a las provincias. La culpa de que no haya obra pública no es de la Cámara Argentina de la Construcción, que habrá tenido manejo corrupto, sino que del propio Milei, que dijo, no, acá no hay más obra pública porque se quiso quedar con la guita. Y sí, porque en el 27 voy a ser reelecto. Ah, bueno, eso ya... Pará. ¿Estás pensando en la segunda parte de tu mandato? Yo pensé que la segunda parte de tu mandato era después de las elecciones hasta que llegara al 2027. Pero yo estoy hablando de la secuencia de reformas que van desde el 25 al 27. Y sí, digamos, vos tenés que o sea, dividiste y de acá a... Pará. Ahora, también tenés que llegar a octubre. Bueno, para llegar a octubre, digamos, esos puentes se pelean todo el día en la coyuntura, que es Toto en economía, ¿sí? Y digamos, y Patricia en seguridad. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias,
Análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Entre todos vamos a construir un canal que no se calla y no se vende. Gracias por formar parte de La Voz del Pueblo Argentino. Nos vemos en el próximo video.